otros músculos intrínsecos. Acá tienen otro caso, elevación del primer meta y en la flexión de la falange proximal. Cuando vamos al retropié, que es la otra deformidad que quería comentar, eso en general se debe o a yesos forzados o a la excesiva sindesmostomía interna con el ligamento deltoideo y el calcáneo escafoideo, y el alargamiento exagerado del Aquiles hace que el pie se vaya al talo y provoca una verticalización del calcáneo. Acá tienen otras deformidades con predominio de astrágalo vertical e inestabilidad. Esto es siempre por el calcáneo escafoideo y por la lesión, la tenotomía, del deltoideo y demasiado del tibial posterior. Otro ejemplo de severa inestabilidad y subluxación subastragalina, difícil de solucionar, pie pronado y valgo, otro caso más, una inestabilidad subastragalina y astrágalo vertical, y en general todas estas secuelas tienen su foco en la subastragalina y medio tarsiana. Yo no recomiendo hacer sindesmostomías amplias y sobre todo respetar el ligamento calcáneo escafoideo. Por supuesto, la peor secuela de todas es la del pie talocabo. Esto se produce básicamente o por una necrosis del astrágalo, fíjese, ahí está diciendo alargamiento de Aquiles, necrosis del astrágalo. En general, entonces, por necrosis o por una inestabilidad subastragalina, en donde el ápice es en la mediotarsiana. Las tenosindesmostomías exageradas eliminan fuerzas directrices que son, para mi modo de ver, esenciales en la conformación de la estructura futura del pie. Deformidad de un paciente adulto, esto es muy difícil calzar, muy difícil caminar, es incapacitante esta lesión. Prefiero un déficit en el tratamiento. Entre sobreactuación y negligencia, prefiero ser negligente. Prefiero hacerlo en dos tiempos o hacerlo a lo largo del crecimiento del chico, no en forma, yo le diría, en un solo acto operatorio. Prefiero el pie cabovaro con un pie aducto, estos son fáciles de solucionar. Como conclusión, yo diría que la tenosindesmostomías indiscriminadas pueden dejar un piebot en el quirófano, pero un severo problema a largo plazo. La colocación forzada de yeso es un procedimiento que no recomiendo a los ortopedistas infantiles hacer por el riesgo de las necrosis del cuerpo del astrágalo por compresión, famoso cascanueces. Cuanto antes la cirugía, peor la secuela, porque tiene más patrón de crecimiento ese chico. Sí les recomiendo en las manipulaciones suaves con la técnica de Ponseti, yesos seriados, tenotomías selectivas, sería un método con menos complicaciones alejadas. Hay cosas que son biológicas y tienen sus tiempos para la corrección. Cuando usted el piebot quiere que entre un piebot severo, grave, no estoy hablando de una artrogrifosis, no estoy hablando de un piebot congénito grave, no posicional. Quiere solucionarlo en un solo acto operatorio, seguramente va a tener complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muy buen análisis, clasificación y todo. Les pregunto de nuevo a los más experimentados, ¿qué opinión, qué análisis hacen de esta situación? Niño, doctor Amor, Diego, Vasco, que algo deben haber visto también. Está Alberto, ahí. Sí. perdón, necesito una pregunta, Alberto. Yo no hice muchos piebot ni secuelas, esto lo hacían en la época de mi residencia entre Alberto Niño y Fernando Salas. Yo en todos los vi una elevación grave del primer rayo. Entonces, ¿no le hiciste nunca nada al tibial anterior? ¿Cómo trabajaban esa elevación? Porque eso es por predominio del tibial anterior. ¿Qué hacían con el tibial anterior?
la idea de esta presentación, digamos, Guillermo, es buenísima tu pregunta, es simplemente, no te olvides que esto es para ortopedistas infantiles, y era cuáles las complicaciones que veíamos, no el tratamiento porque lo hacemos nosotros, pero por eso te digo, esto está enfocado, vendría a ser la primera parte de las secuelas de las complicaciones alejadas del pivot, sin tratamiento. Ahora, cuando hay que tratarla, es muy difícil, hay que planificar muy bien lo que se va a hacer. Cuando tengo una elevación del primer metatarsiano y una flexión, una operación que he hecho que me ha dado cierta satisfacción es la artrodesis metatarsofalángica. Entonces, como que el flexor corto plantar me desciende el primer metatarsiano y el tibial anterior lo reseco, pero hay veces vos cambiás y haces un cambio de posición del tibial anterior y lo llevas a la segunda cuña y el metatarsiano sigue elevado porque ya creció, el cartílago de crecimiento lo formó horizontal, ¿me entiendes? Al primer meta. Entonces, es tremendo cuando vos desinsertás el tendón tibial anterior y lo ves que sigue extenso el primer meta, sigue elevado. Entonces ahí te recomendaría hacer o una osteotomía de base o hacer una operación de lápiz para bajar. Doc, le pregunta Germán Chaparro de Mendoza qué opina de la corrección progresiva con tutor, con fijador externo. Bueno, yo sé que hay mucha gente que se ocupa del tema y tiene enorme experiencia. El problema del pivot es que nadie sabe muy bien por qué se produce el pivot. Y hay varias teorías. Y si vos tenés en general, una atrofia de la pierna y tiene una pierna mucho más corta, es difícil pensar que con un Ilizarov solo se pueda solucionar todos los problemas, ¿no? He tenido, los que hice en el Dupuytren, que no han sido muchos, los hicimos con el doctor Luis Ibarra, un excelente ortopedista de Santiago del Estero, han tenido un alto índice de recidiva si no hacemos las tenotomías correspondientes. Es decir, solo el tutor, no. El tutor de Ilizarov, pero con tenotomías. Bárbaro. Doctor Amor, que levantó la mano. Bueno, por razones de edad yo tengo que decirles que hice una gran experiencia, no grande en resultados, gran en cantidad de pacientes en dos grandes centros donde trabajé, la Policlínica Bancaria y el Hospital Fernández. Veía a los chicos en nursery y ya de entrada empezábamos a hacer tratamiento incruento con los vendajes clásicos, como ustedes conocían. Y ya se operaba bastante ese pivot. Tal es así que muchas veces Ferré me mandaba a verlo a algunos cirujanos infantiles al diagnóstico a operar, y a mí me llamaba la atención que se cortaba todo, se abría todo, y a la vista a uno no le gustaba una cirugía, porque la escuela nuestra era una cirugía bastante, digamos, minuciosa. Yo creo que el diagnóstico precoz es importantísimo. Y yo me acuerdo que la palabra en los partes quirúrgicos, en la operación decía sindesmostomía a la demanda. No decía sindesmostomía post-media, a la demanda. Quiere decir que había que cortar todo lo que tiraba. Evidentemente ahí el bisturí era el rey. ¿Y cómo era el resultado? Los resultados inmediatos, estoy con Alberto, eran muy buenos, realmente. Como usamos mucho el enyesado, hecho con técnicas diferentes, los chicos iban muy bien. Pero, por ejemplo, ahí empezaban los problemas. Retirábamos el enyesado, kinesiología, todas las cosas que ustedes saben, y nos quedaba un antepiaducto. Un antepiaducto. Entonces, nuevamente yesos, no. Se operaban. Y la operación era la liberación del alifranc. Y juntamente con la liberación del alifranc, la osteotomía lateral de la cara anterior del calcáneo. O sea, estábamos destruyendo lo que la naturaleza nos dio, realmente. No pensábamos que este chico, con el correr de los años, ese alifranc no funcionaba más, o que la calcáneo cogolla tampoco. Vuelvo a decir, los resultados inmediatos eran muy buenos.
Pero siguiendo todos estos casos, íbamos viendo que las cosas no funcionaban así y que había que seguir operándolos y con las secuelas. Muchos volvían y muchos no volvían. Pero quiero decirles que hoy en día, si tuviéramos que volver, seríamos muy cautos, operaríamos muy poco, haríamos muchos vendajes y sobre todo, como dijo muy bien Alberto Macri, respetaríamos los que nos dio la naturaleza, que son maravillas, como todo lo que es el sector posteromedial, con ligamento calcáneo escafoideo inferior, que lo cortábamos a la vista y hacíamos, como diciendo, oh, lo corté y ahora va a andar bien. No, nos estábamos equivocando, no miramos el futuro. Claro, en esa época otra cosa no había. Entonces, ahora viene la secuela. Y una gran secuela que hemos tenido es la necrosis del astrágalo, que muchas veces no sabíamos qué hacer, el paciente desaparecía y nos poníamos un poco contentos, lamentablemente, pero volvía el tiempo y que no había otra cosa que hacer que no pongan trodesis. Pero creo que si tuviéramos que volver, seríamos muy cautos y operaríamos lo preciso y lo necesario. Eso es lo que sí siento para decirles acá. Excelente, muchas gracias, doctor. Niño. Hemos tenido, no muchos, pero hemos operado con Alberto, hemos operado con Salas, con el Vasco, estos pivot que fueron operados en la infancia. Les puedo asegurar que no es sencillo. No es sencillo. No, yo creo que el fracaso está en la falta de planificación o en la incorrecta planificación. No se puede hacer todo artrodesis, no se pueden hacer todo osteotomías, no se puede hacer todo transferencias tendinosas. Yo creo que Alberto es un tipo que lo tiene muy claro, es una de las cosas más interesantes que le he escuchado últimamente. Y creo que debemos, en serio, planificar muy bien lo que vamos a hacer con estos pacientes. Ya sabemos que no va a tener un pie perfecto, pero lo que pensamos lograr es tal vez un pie plantígrado e indoloro relativamente, porque los pacientes siguen refiriendo dolor cuando pasan los años. Andan muy bien los primeros 2 años, 3 años, y después lo vienen a ver y dicen, doctor Speroni, me está doliendo el pie. Entonces creo que todo esto es discutible. Que sí, lo que dice Tito Amor es cierto, que cada vez ahora ya no se operan casi los chiquitos con pivot, casi todo el mundo utiliza el procedimiento de Ponseti, y creo que está más cerca de la verdad que lo que hacíamos antes con la época del Hospital Fernández. Gracias, Dani. Hago una pregunta y ya te doy Diego, y después le voy a preguntar, hay algunos que hacen niños y pivot. ¿Cuál fue la época de oro de la Cincinnati? ¿Es la más agresiva, la que más